Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Un sueño en mano, el podcast de los soñadores, de los que se atreven, de los que siguen adelante a pesar de las adversidades, a pesar del qué dirán. En este apartado, nosotros analizamos temas, pensamientos de personas que consideramos nos hayan aportado algo interesante en las temáticas de su especialidad. En este caso vamos a hablar del libro Influencia de Robert Cialdini. Realmente para mí fue algo muy satisfactorio leer este libro. Me encantó gracias a sus ideas lo que es la psicología social. Y vamos a aprender cómo funciona nuestra mente y mucho más allá la mente del grupo, la mente de una sociedad, de una cultura. Nos dice que las armas de influencia en nosotros son mucho más biológicas de lo que pensamos. A pesar de ser racionales, como ya hemos hablado antes, todavía nos dejamos llevar por cosas biológicas y hace una comparación. El pío de una mamá pava es lo que le lleva a proteger a sus crías. Bueno, más bien sería el escuchar el pío de sus crías los lleva a proteger. El hecho, ellos instintivamente no toman en cuenta, ¿no? Tal vez su visión, tal vez la ubicación de sus crías, sino el piar de las mismas. Entonces hay ciertas cosas que desencadenan reacciones o acciones ante las cosas que pasan. El piar hacen experimentos con grabaciones y les ponen a las pavas de estas grabaciones sin que estén efectivamente sus crías y reaccionan, ¿no? Como que si en realidad estuvieran ahí. Esto nos hace pensar que en gran cantidad de especies pasa lo mismo y con los humanos no es una excepción. Nos cuenta una historia de una vendedora de joyas, de alguien que tenía su local de joyas y tenía ciertas joyas que no podía vender y no podía vender. Un día deja con la indicación a sus encargados de que bajen a la mitad del precio de estas joyas para que por fin puedan salir. Y pues bueno, se va esta persona de vacaciones, de viaje, no recuerdo bien. El punto es que viene y después me dice, ¿sabe qué, señora? Ya vendimos las joyas. Y le entregan el dinero. Le dicen, pero esto no es lo que yo te dije. Ya te dije que bajes a la mitad del precio, no que lo dupliques. Entonces los empleados, los trabajadores de esta señora le habían entendido mal y habían duplicado su precio. Pero cuando duplicó es cuando realmente logró vender. ¿Qué quiere decir esto? Un principio, uno de los tantos principios que nos manifiesta este autor, es que a veces confundimos lo caro, lo que vale más, con la calidad, con el hecho del valor percibido por el cliente. Entonces, el primer principio que nos muestra es el principio del contraste. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, este principio en los bienes raíces. Si es que tenemos varias propiedades de las cuales queremos vender, podemos empezar mostrando una propiedad que sea ridículamente cara para que la propiedad en que en realidad estamos interesados en vender le ponemos un precio tal vez por encima de lo que cuesta, pero en contraste con la ridículamente cara, va a sonar como una ganga, va a mostrarse como una muy buena oportunidad. Lo adecuado entonces es mostrar algo caro e incluso ridículo que ni siquiera queremos vender tal vez, para después lo que yo voy a vender mostrarlo a un precio bueno. Y entonces el principio del contraste es lo que realmente
va a que esta psicología social permita percibir como algo de valor, algo que está siendo justo con su precio. El segundo principio nos habla de la reciprocidad, el sentimiento de deuda que tenemos. Los políticos compran votos. Sí, explicando este principio de la reciprocidad, los políticos se empeñan mucho por sacar camisetas, gorras, cajitas de fósforos, y es que ellos entienden muy bien cómo funciona la reciprocidad. Así que ellos saben que al dar esto tienen un sentimiento, o bueno, provocan un sentimiento de deuda en las personas. Y al final esta deuda se va a ver reflejada en qué? En rayar un voto en el momento de hacer esto en las elecciones. Los marqueteros siempre lo tuvieron presente y de hecho está muy expandido el concepto, por ejemplo, de muestras gratis. Otra es retirar una opción más grande y esto tiene que ver con el primer ejemplo, ¿no? Para después dejar la verdadera opción que tenemos. Es increíble porque el autor nos pone un ejemplo de cómo México en cierto desastre natural ayuda a Etiopía, a un país muy pobre, muy subdesarrollado, con cierta cantidad de dinero. Cuando México llega a tener un desbalance, Etiopía le da la misma cantidad de dinero a México, y lo cual era súper inexplicable porque tal vez México se podía permitir estos lujos de ayudar, pero Etiopía no se podía. O sea, es un país que está constantemente en subdesarrollo, en problemas financieros, pero el sentimiento de deuda es tan grande que hizo que Etiopía le devuelva el favor. Y no nos vayamos tan allá al tema de naciones, de países. Siempre tenemos nosotros ese sentimiento, o es muy común, puede que haya excepciones, pero es muy común a que nos hagan un favor y nosotros tener en mente el querer retribuirlo, el sentir que le debemos a esa persona que nos ayudó. Y esto puede ser usado, ¿no? Para fines de ventas, de marketing, y a veces incluso para cosas que no son tan positivas. Eh, Nos hablaba de una religión que se ponía en los aeropuertos a regalar flores. Y esto tenía una mala intención, o bueno, una intención de donación. Queramos pensar que era con fines religiosos, bueno, ¿no? Entonces ellos eh, se acercaban a las personas a las que acudían al aeropuerto, les regalaban estas rosas, y después de haberles regalado les pedían una donación. Entonces la donación era mucho más favorable a que si no les regalaban nada. Y ellos sabían también este concepto que de hecho después de recibir las rosas sabían, estaban seguros que las iban a botar. Y una parte de este proceso era que iban y recogían las rosas que botaban para volverlas a regalar. Esta religión entendía súper bien el efecto de reciprocidad que es algo natural en los seres humanos. Otro efecto social es el efecto de compromiso y coherencia. Nos muestra un ejemplo súper interesante en el cual hacían estos líderes asiáticos cuando estaban en guerra, atrapaban a soldados estadounidenses y les decían, ¿no? Mira, nosotros vamos a darte prioridad con pequeñas cosas, ¿no? Tal vez en los correos que quieras enviar a tus familiares. En esta época, obviamente, el correo era a mano, las cartas. Te vamos a dar prioridad en la entrega de tus cartas si es que eres capaz de decir algo a favor del comunismo. Entonces, iban dando estos pequeños favores con el hecho de que ellos
vieran ciertas cosas positivas en el comunismo. ¿Y cómo funciona entonces este efecto de compromiso y coherencia? Con el hecho de que cuando yo digo algo, y sobre todo lo digo en público, necesito ser coherente con lo que digo. Al final, estos soldados que accedieron a esto volvían a su país con ideas súper positivas acerca del comunismo. ¿Para qué? Para tener coherencia con lo que en su momento dijeron, y les salvó de poderse comunicar con su familia, de obtener pequeñas muestras de comida, puede ser. Y esto los líderes asiáticos lo sabían bien. Entonces mandaron a Estados Unidos a personas que iban a defender sus ideas. ¿Cómo? Con este principio nada más. Este principio se puede ver también muy bien reflejado en las apuestas. Por ejemplo, en las apuestas de caballos, antes de elegir puedes dudar muchísimo de los caballos, o mirar incluso en igualdad de condiciones las cosas que ves para saber si es que ganan o no. Pero una vez que tú hiciste la apuesta, el sentimiento de coherencia va a hacer que mires exageradamente bien al caballo que elegiste sobre los otros, para que tu apuesta, tu sentimiento de haber elegido bien sea el adecuado. Incluso si pierde, vas a buscar explicaciones de alguna excusa externa del por qué perdió. En marketing, en el tema de Navidad, esta es una estrategia para venderte juguetes en enero, ¿sí? Vender juguetes en enero promocionando en Navidad. ¿Cómo lo hacían? Estos empresas productoras de juguetes, ¿qué hacían? Pues bueno, decían, este va a ser el juguete sensación de Navidad, y lanzaban lo mejor que tenían para este juguete, tanto en creatividad como en marketing, como en promoción. Y lo que hacían era que en la producción hacían muy pocas unidades, de tal manera que se agoten en diciembre y muy pocas personas puedan acceder a ellos. ¿Cómo entonces funcionaba para que vendan en enero? Ellos tenían en claro que sus hijos, los hijos de las personas iban a pedir a sus padres: papá, por favor, en Navidad me vas a comprar ese juguete. Y obviamente cuando ya no había el juguete, tenían que comprarle otro juguete que no era el que querían. Y cuando volvían a lanzarlo en enero, ese sentimiento de coherencia, de cumplir con el compromiso que le hicieron al hijo, les iba a hacer que lo compren en enero, en febrero, cuando los juguetes bajaban totalmente sus números en ventas. Entonces, este tipo de efectos que tenemos como seres humanos, para los que lo conocen, puede ser utilizado de maneras como en esta, que yo incluso digo es un poco desleal, ¿no? Hay que para las personas o para las empresas que quieran usar esto, hay que hacer una intensificación progresiva, ¿no? De lo que van pensando los demás, porque lo que yo voy diciendo va moldeando mi autoconcepto. Pero digamos que si yo, por ejemplo, con el tema de los asiáticos que tomaban rehenes de los estadounidenses, les decían, bueno, tú tienes que manifestar que eres comunista, sabiendo que ellos tenían su principio capitalista bien arraigado, no iba a funcionar. Esto es con cosas progresivas, para que vayan cambiando de a poquito el autoconcepto, como mediante un compromiso en lo posible público. Una idea para tu local, para tu emprendimiento, puede ser, hoy hacen muchos sorteos, ¿no? De que mira, etiqueta a 3 personas, sígueme en Instagram y te regalamos esto. Según este principio, una mejor manera de aplicar esto es realizar el mismo sorteo, pero con una única condición, con el hecho de que en las redes digan un beneficio de consumir tu producto, consumir tu servicio, y esto va a hacer que el compromiso, la coherencia, incluso si no ganan el sorteo, en el futuro les permita elegir tu marca, tu producto, tu servicio
frente a otras marcas. ¿Por qué? Porque ellos dijeron públicamente que es algo bueno, algo que vale la pena consumir, ¿no? Y dieron su razón de el por qué. Súper interesante, uno de los principios que más me pareció interesante usar en el tema de ventas. Sanción social. El siguiente principio que nos propone. ¿Sabes por qué se ponen risas falsas en ciertos programas? Por el hecho de la sanción social. El, el hecho de saber que esta es una parte en la cual los demás se están riendo, me hace tener la sensación de que esto es gracioso y debo reírme. Entonces, el comportamiento viene moldeado muy enérgicamente por lo que piensen o hagan los demás. Nosotros somos seres humanos de grupo y cuando sentimos que estamos desconectados del grupo, va a sonarnos una alarmita de como que algo pasa, de que debo comportarme como el grupo, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver en la velocidad de conducción. Cuando veas que varias personas están yendo a una gran velocidad, vas a tener la necesidad de aumentar tu velocidad. Los modales en la comida. A veces podemos tener buenos modales, pero si vamos a un, no sé, restaurante de barrio, a algún kiosquito, a algún puestito de comida, todos van a comer con la mano, por ejemplo, y si el grupo lo hace, pues a ti no te va a importar. Lo contrario, cuando digamos que si te gusta comer solo con cuchara y vas a algo elegante, donde ves que todos están comiendo con cubierto, pues por más que te guste, te vas a sentir incómodo si comes con cuchara, ¿no? De esto se trata la sanción social. Es muy problemático este tema porque también explica el por qué la violencia de los niños, por ejemplo, y tiene mucho que ver con lo que le estamos transmitiendo en las redes sociales, en la televisión. Si aquí hay violencia, si hay dibujos que se pegan, que se matan, para los niños va a ser mucho más natural el actuar de esta manera. El autor nos pone de ejemplo que los índices de asalto, de violencia, de peleas, el trabajo en sí de la policía en barrios de Estados Unidos aumentaba cuando había boxeo, cuando había UFC en la televisión. ¿Por qué? Porque la sanción social decía que esto está bien, que es adecuado. Mira, aquí incluso llegan a haber explicaciones de por qué actuamos como actuamos con las religiones. Y el autor nos pone un ejemplo en el caso Guyana, donde se suicidaron más de 900 personas por seguir a un líder. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la sanción social y sus dos componentes importantes. Primero, la incertidumbre. El hecho de que primeramente las religiones responden a cosas que normalmente no tenemos respuestas, donde hay incertidumbre. Específicamente en esta secta que se hizo, que se cometieron estos suicidios, el líder los llevó a un lugar muy recóndito, les llevó a la Guyana, donde tenían incertidumbre de todo porque no había nada más alrededor. Y segundo, la semejanza. Jim Jones, el líder de esta secta, había previsto con personas lo que iba a decir y lo que iba a hacer. Entonces él les iba a influir a que se suiciden. Les iba a decir, miren, este es el final y tenemos que lamentablemente suicidarnos. Pero él le dijo de antemano a ciertos elegidos que van a tener que dar el paso al frente y suicidarse primero para que los otros lo sigan. Entonces, cuando ellos cuando ellos hicieron lo que habían quedado con su líder, las 5 o 6 personas, fue mucho más fácil que las 900 restantes lo hagan. Entonces, bajo estas condiciones de incertidumbre y de semejanza, de tengo que hacer lo que el otro hace, es muy poderosa la sanción social. Por ejemplo, hay muchas religiones que entre sus supuestos devotos tienen personas predeterminadas para que hagan donaciones
muy generosas, ¿no? Supuestamente están haciéndolo de corazón, pero ¿cuál es su objetivo? El hecho de que la sanción social, la semejanza del grupo, a que los demás den ese tipo de donaciones, ¿no? Donaciones de un alto valor. Esto puede ser utilizado también en marcas, pero realmente los ejemplos que tenemos son mal utilizaciones del principio de sanción social, ¿no? En partidos políticos, en religiones que no tienen buenas intenciones. Es súper difícil y hay que tener mucho cuidado. De hecho, que nos sirva esto para estar alertas de qué hacemos según la sanción social. Algo que me gustó es el principio de simpatía. El hecho de porque uno tiene cierto atractivo físico, se dé por sentado que otros atributos, ¿no? El hecho de que la inteligencia, no sé, un buen criterio, la honestidad, sin siquiera conocerte a fondo, si es que eres una persona que tiene un atractivo físico que está considerado, digamos, por sobre los demás, vas a tener la ventaja de que te van a llegar atributos de que en realidad pueda que los tengas o pueda que no, pero automáticamente te van a relacionar con ello. Y a veces esto es contraproducente porque del otro lado pasa lo contrario, ¿no? Si es que no tienes un buen aspecto, tal vez en tu forma de vestir, en tu forma de presentarte, van a adularte, van a ponerte características no muy buenas, ¿no? Automáticamente. ¿Cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? El atractivo físico se puede mejorar mucho con la vestimenta, por cómo nos cuidamos la piel, por estar bien peinados. Vuelvo a repetirlo, ¿no? En el episodio anterior dije, yo no estaba de acuerdo con que el vestirme bien y esto tenga algo que ver con lo que yo puedo ofrecer mentalmente. Pero lamentablemente la psicología social nos dice lo contrario, que el vestirnos bien, que el estar bien peinados, bien aseados, con un buen olor, nos va a dar más probabilidades de tener ventaja en características que tal vez no tengan que ver con lo físico. Los elogios pueden causar también simpatía, ¿no? Es decirle, si tenemos a un cliente, pues lancémosle un elogio de algo que nosotros destaquemos en él para que haya esta simpatía, el caer bien. La cooperación, esto es algo súper interesante. De hecho, a mí me gustaba usar mucho cuando yo era vendedor. El hecho de hacerle sentir al cliente que tú estás del lado de él. Que a veces no todas las empresas son perfectas. Y los vendedores que hacemos que las empresas o el producto que estemos ofreciendo parezca el perfecto. Pero no, de hecho, una muy buena estrategia es mencionar algún aspecto negativo que obviamente no te perjudique y hacerle ver al cliente que estás de su lado. Y obviamente, mire, esto pasa, es muy negativo y yo le entiendo y estoy con usted. Vamos a tratar de hacer lo posible para que se recompense esta pequeña falla que tenemos y yo hablaré con mi jefe, si es posible me pelearé con él y, y el cliente va a tener esto, el principio de simpatía de que tú lo estás ayudando. Ejemplos de cómo funciona esto, la gente del clima. Hacen un estudio y el autor nos presenta que la gente donde era verano, donde había buen clima, era queridísima. Pero la gente que daba el clima y estaba en situaciones de tornados en Estados Unidos, esto es muy, muy frecuente en ciertos estados, tornados de malas noticias, normalmente eran odiados. O sea, sin razón, no había diferencia en cómo daban el clima, en cómo se vestían, ni nada. Lo único que era de diferencia era que unos daban buen clima y otros mal clima. Y al uno tenían simpatía y el otro obviamente antipatía. Eso también podemos verlo reflejado en los deportes, ¿no? Nosotros queremos ser representados por el equipo que ganó. Y si es que el equipo ganó, al siguiente día, qué lindo ponerse la camiseta del equipo. Pero si es que el equipo perdió, ahí sí ya no somos nosotros, sino son ellos.
El principio de simpatía es otro de los ejemplos que como seres humanos tenemos en mayor o menor medida, pero es la psicología social, la psicología del grupo de cómo vamos a ir actuando. Otro principio muy interesante es el principio de autoridad. Aquí presenta un estudio súper interesante en el cual el doctor que estaba encargado, digamos, del estudio, les dices, mira, tú tienes que hacerle estas preguntas a él y por cada pregunta que no responda bien, le vas a hacer un daño, un shock eléctrico, ¿no? Que va a irse aumentando en intensidad a medida que sus respuestas negativas vayan creciendo. Entonces, él lo que hacía el doctor del experimento era quedarse ahí, mirar y sin importar, obviamente las personas que recibían estos shocks eléctricos eran actores, nunca se hizo daño de verdad, pero eran muy buenos actores y el que infringía el daño cada que iba una respuesta mal no sabía nada, ¿no? Entonces, el hecho de que la autoridad del doctor esté ahí diciéndole sigue, que él contesta mal, sigue aumentando el daño, hizo que las personas no se detuvieran, por más que vieran a la persona enfrente de ellos sufrir. La autoridad de quien estaba ahí les hizo que no pararan, ¿no? También pasa, este es un tema mucho de religiones, de partidos políticos, de sectas, de grupos. Esto lo podemos explicar muy bien en la Biblia, ¿no? Cuando Abraham está dispuesto a matar a su hijo, ¿por qué? Porque su autoridad máxima, Dios, le dijo que lo haga. Y es una forma que el principio de autoridad nos hace ver cómo nos dominan. Un ejemplo interesante ya en lo que es ventas es el que toman a un actor de una serie en el cual él representaba a un doctor y recomienda la compra de cierto producto médico. Era una autoridad ficticia y todos sabían que él solo estaba actuando, que él en verdad no era doctor, pero el impacto que tuvo para esta marca fue sorprendente, haciendo subir sus ventas. Entonces, el efecto de autoridad es súper influyente en nosotros y se lo puede usar de varias maneras, positivas o negativas. En ventas es muy bueno anunciar con profesionales. Los tipos de autoridad que podemos tener es una, profesionales, como lo digo el título, influye mucho. Hay muchos errores que a veces, por ejemplo, los doctores dejan a las enfermeras que apliquen cierta cantidad o ciertos medicamentos y las enfermeras a veces sabiendo o intuyendo que está mal, no corrigen al doctor porque él es la autoridad. Entonces el título es un tipo de autoridad que se respeta muchísimo. La vestimenta, volvemos a esto. El hecho de que muchos estafadores, por ejemplo, han usado trajes y corbata, haciéndose pasar por empleados del banco para buscar sus víctimas y hacerles perder su dinero. El hecho de atributos, las joyas, los carros, esto demuestra cierta autoridad por sobre los demás. Y el último principio que nos demuestra el autor aquí es la escasez. Algo súper interesante y que igual podemos verlo en religiones, ¿no? Los mormones, por ejemplo, tienen una zona prohibida que solo se da a conocer cuando tú cumples ciertas normas o pasas ciertos parámetros y te vuelves de la religión y puedes acceder a esa zona prohibida, o cuando un templo nuevo se construyó. Estas son las dos únicas opciones en la cual puedes acceder a la zona prohibida. Y el autor nos cuenta, ¿no?, que él tuvo el impulso de ir a ver qué pasa con la zona prohibida de los mormones, porque este principio de escasez, de que no tenemos la libertad de elegir ir o no, aquello que nos prohíben como que nos causa cierta curiosidad, ¿no? Nos hace tener cierta preferencia, hace que tengamos un comportamiento que de otra manera tal vez ni siquiera nos hubiese
interesado ir a ver, ¿no? Entonces, para nosotros algo es más valioso cuanto más lejos está de nuestro alcance. En marketing, en ventas, ¿cómo se usa esto? La serie limitada. Esto está en liquidación. Lo tendremos hasta cierta fecha. Nos habla mucho del efecto Romeo y Julieta, ¿no? ¿Qué pasa cuando les prohíben, cuando algo es tan prohibido? Crece supuestamente un amor desmedido de Romeo con Julieta y ellos prefieren morirse, pero mueren siendo libres. Nosotros tenemos cierta inclinación a sentirnos libres, a haber tenido la opción de elegir y no el hecho de que nos hayan prohibido. Esto es súper interesante e incluso un poco tabú, porque hay ciertas cosas, ¿no? Como las armas, las drogas, se prohíben y, digamos, a veces el mismo hecho de prohibir una droga puede ser el detonante de su consumo. Hacen estudios en niños, ¿no? Les ponen un juguete de, digamos, de una calidad alta y un juguete de la misma calidad, pero tapado por, digamos, una pared un poco alta en la cual tendría que acercar una silla y poderse subir en ella para acceder a él. Extrañamente, los niños a los que les ponían a elegir el juguete se iban por aquel que era más difícil de conseguir. Entonces tenemos cierta naturalidad a la irreverencia, cierta tendencia de ir por aquello que está prohibido, y desde que nacemos con un gen irreverente. Y aquí podríamos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Que permitir ciertas cosas las harían menos consumidas que siendo prohibidas, pero realmente este tema es político y políticamente a veces no se hace lo correcto, sino lo que está aceptado por la sociedad. ¿Cómo funciona mejor a corto plazo? Cuando yo voy teniendo derechos y me los quitan de repente, es algo mucho más grave que cuando no tenía nada, ¿no? Si estoy acostumbrado a no tener algo, pues la escasez como que no me va a afectar mucho. Pero si digamos lo que pasa en el paro, ¿no? Yo tenía el subsidio de los combustibles y lo mantenía y me lo quitan, entonces hizo un detonante que tal vez, digamos, no nos hizo volver a condiciones anteriores mucho más negativas, pero me quitaron un beneficio que lo tenía y a corto plazo ya no lo tengo, va a desencadenar una furia, una reacción de escasez que me va a hacer presionar. Y miren todo lo que pasó con el paro. Y otra cosa es algo que está en disputa. Yo me ponía a pensar, ¿no? Esta puede ser una gran fórmula para vender un carro o no sé, cualquier cosa que quieras vender. Ya pones a la venta y las ofertas que recibes les vas redireccionando a un día y a una hora específica, de tal manera que todas las personas vayan al mismo tiempo. Y el hecho de que haya solo un producto para varias personas, aquí influye la escasez, va a hacer que esto esté en disputa. Y más de el hecho de que si voy o no voy a disfrutar, si estoy pagando o no estoy pagando un buen precio, lo que va a hacer es el deseo de poseer aquello que está prohibido. Súper interesante estos principios para revisarlos y creativamente pensar cómo los podemos poner en práctica, ¿no? En nuestro emprendimiento, en nuestros objetivos personales, en ventas, cómo protegernos de los que lo usan mal, sin nada más que recomendarte este libro, porque en realidad fue uno de los pocos libros en los cuales a mí me daba ganas de leer y de leer y de leer y de seguir leyendo. Yo normalmente me propongo cuánto voy a leer al día y lo cumplo con dificultad, pues, exigiéndome obviamente, pero este libro fue lo contrario.
Entonces, yo quería por voluntad seguirlo leyendo y qué más me va a decir. Súper interesante. La psicología social nos explica muchísimas cosas. Creo que hay que hablar más de esto. Y eso, te lo recomiendo. Te dejo aquí un pequeño resumen de las ideas de este autor. Y si te gustó, pues dale like, dale 5 estrellitas, compártelo, ayúdanos a crecer. Y nada más, espero que te haya servido, que te sume muchísimo valor y hasta la próxima. Gracias.